La primera estructura es la estructura secuencial. En ella, su definición, se siguen las instrucciones una tras otra. Acá podemos ver un ejemplo de ella. Entonces vemos una instrucción 1, luego la instrucción 2, luego la instrucción 3. El pseudocódigo se escribiría de esta manera cuando se adiciona dentro de un programa. Un ejemplo de ella es este, el cual ya lo habíamos trabajado, en el que se hallaba el promedio de 4 notas y pues se sigue una instrucción tras otra. O sea, no hay derivaciones a los lados, sino se sigue una hacia abajo. Y el ejemplo del pseudocódigo acá lo podemos observar. Seguimos con las estructuras de control. Las estructuras de control pueden ser de dos tipos, condicionales y bucles. Condicionales o también llamadas bifurcaciones. En ella se tiene en cuenta que se produce una instrucción o se sigue una instrucción verificando previamente una condición. Y los bucles son repeticiones, se les va a llamar así, bucles o repeticiones. ¿Que a qué se refiere? Que se ejecuta repetidamente un conjunto de instrucciones, teniendo en cuenta una verificación o verificando una condición previamente. Un ejemplo de el condicional o la bifurcación es cuando se toman valores de verdadero o falso. Entonces, si es verdadero, va a suceder una acción, si es falso, va a suceder otra. Ejemplo, si un valor A es menor que B, se va a hacer una cosa. Si es el caso contrario, se hace otra distinta. En el caso de los bucles o repeticiones, es por ejemplo repetir 5 o 10 veces una acción. Entonces miremos cada una de ellas. La primera es la estructura condicional simple, que se utiliza el if. El if quiere decir sí. Entonces, ¿de qué se trata? Si verificamos una determinada condición, entonces se tiene que ejecutar una instrucción y luego seguir adelante. Si no se cumple esta condición, no se ejecuta la instrucción y se sigue adelante. En el ejemplo lo podemos ver acá. Recordemos que el rombo es para una pregunta o tomar una decisión o verificar una condición. Entonces, acá está la condición. Si se cumplió, se darían unas instrucciones. Si no, se sigue su camino tal cual. Esta sería la manera de presentarlo en el pseudocódigo. Entonces, si se cumple la condición, se hacen las instrucciones y fin. Un ejemplo de ellas. Entonces, lo vemos acá en el diagrama de flujo. Tenemos el inicio, se determina el sueldo. El sueldo es mayor a 3.000 pesos. Si es verdadero, entonces esta persona debe abonar impuestos. O sea, sale un mensaje que dice que esta persona debe abonar impuestos. Si es falso, termina. Luego tenemos la segunda estructura, que es la estructura condicional doble, if-else. If quiere decir sí, else si no. O sea que si se cumple una condición, suceda una acción, si no se cumpla el bloque 2. Lo podemos observar acá. Tenemos una condición. Si la respuesta fue sí, se cumple lo que esté en este bloque. Puede ser mostrar un texto. Si no se cumple, entonces va a mostrar otro texto distinto. Ejemplo de ella. Entonces, se tiene en cuenta este ejemplo de las notas. Entonces,
acá en las notas se define en la nota definitiva, luego de hallar acá en este proceso el promedio. Si la nota definitiva es menor a 3, entonces aprobó el curso. Si es mayor a 3, entonces si es sí la respuesta, reprobó el curso. O sea que nos va a mostrar un mensaje. Este es el pseudocódigo que acompañaría este diagrama de flujo. Tenemos la estructura condicional múltiple. Se utiliza if, else, if y else. ¿Qué quiere decir if? Que es sí. ¿Qué quiere decir else if? Quiere decir que si no es así, entonces sí se cumple una segunda condición, se suceda otro bloque. Y else, si no. Entonces tenemos tres condiciones. Acá lo podemos ver en el ejemplo. Entonces, la primera condición, si se cumplió, si la respuesta fue sí, ocurrirá la acción acá del bloque 1. Si no, entonces pase al condicional 2. Y también hay una pregunta, una condición. Si la respuesta es sí, tiene que cumplirse lo del bloque 2, que puede ser una acción. Si no, entonces que se cumpla la del bloque 3. Entonces aquí ya vemos que como es múltiple, hay dos condiciones y hay tres respuestas que se pueden dar. En el pseudocódigo, entonces, si se cumplió la primera condición, se ejecuta lo del bloque 1. Si no, si se cumple la condición 2, debe ejecutarse la del bloque 2. Si no, entonces que se ejecute la del bloque 3 y fin del programa. Tenemos acá un ejemplo. Entonces, ¿cuál es tu altura? ¿Tu altura es menor o igual a 150? Si la respuesta es sí, nos dirá la persona de altura baja. Si es no, nos va a preguntar, entonces, ¿tu altura es de 170 o menor a eso? Si es sí la respuesta, nos va a decir persona de altura media. Si tampoco coincide con nuestra estatura, entonces, ¿qué nos va a preguntar? ¿Tu altura es mayor a 170 centímetros? Si la respuesta es sí, entonces es una persona alta. Recordemos que esta figura es para mostrar un texto. Si la respuesta fue no, terminó el programa, aunque la respuesta tendría que estar entre alguna de ellas tres. Luego seguimos con la estructura de repetición indexada for. Quiere decir para. Entonces, esta estructura nos permite implementar la repetición de cierto conjunto de instrucciones un número predeterminado de veces. O sea que es un bucle. ¿Qué hacemos acá? Se tiene que definir una variable. ¿La variable cuál va a ser? K, y su primer valor va a ser 1. Una variable es un valor que va aumentando o disminuyendo. Entonces, cuando se determinó un número al azar, entonces, ¿qué vamos a hacer? K es mayor a n, entonces, si es verdadero, ya terminó el programa. Si es falso, entonces, ¿qué sucede? Tiene que ir al índice, seguir unas instrucciones y acá, como dice K es igual a K más 1, ¿qué quiere decir? Que va aumentando el valor un dato más. Por ejemplo, si fuera el comienzo 1, entonces aquí ya sería 2. Vuelve acá, comprueba, ya es mayor a n, supongamos que n es un valor que puede ser 5. Entonces, si ese valor es 5, ¿qué va a suceder? Que va a ir aumentando los valores uno a uno
y cuando es falso vuelve este ciclo, pero cuando es verdadero ya terminó el programa. Esto lo vamos a usar bastante cuando se trabaja en Scratch. Ejemplo de él. Acá podemos ver que hay un conjunto de instrucciones. Se sigue básicamente lo mismo. La variable es y va a ir de un valor inicial a un valor final. ¿Qué hace acá? Sigue unas instrucciones, luego acá ejecuta otro tipo de instrucciones, pero acá hace una comparación. Hasta que ese valor se supere, pues se va a ir aumentando los valores. Esta ya es un poco más complicada. Tenemos la estructura repetitiva condicional while. While, ¿qué quiere decir? Mientras. O sea que permite implementar la repetición de un conjunto de instrucciones que se verifica verificando una determinada condición. Entonces, el número de veces que se repetirá el ciclo no está definido. O sea que se va a repetir una y otra vez una instrucción hasta que se cumpla la condición. Entonces, tenemos acá el ejemplo. Hay una condición. Si es verdadero, va a ejecutar estas instrucciones y lo puede hacer una repetida cantidad de veces, o sea, seguir un ciclo o un bucle. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando la condición ya sea falsa para que termine el programa. Por ejemplo, el valor inicial de i igual a 2, entonces, ¿qué queremos? Que hasta que i sea menor o igual a 50, se cumpla esta condición. Si ya es mayor a 50 va a ser falso y termina el programa. Si es verdadero, entonces se va a repetir acá una y otra vez. Cuando ya sea falso, se va a terminar el programa. Esto sirve mucho en Arduino, ya que, por ejemplo, si la temperatura es mayor a 37 grados, que esté activo un sistema de riego. Cuando la temperatura ya es menor a los 37 grados, se desactiva el sistema de riego. Tenemos acá la estructura de elección de varios casos, o llamada switch, que es como cambiar. Entonces, ¿qué sucede? Hay una condición inicial. ¿Y qué va a suceder? Que de acuerdo a esa condición se va a ejecutar cualquiera de estos casos. Por ejemplo, el valor de la temperatura de cuánto es. Supongamos que sea, si es un valor bajo, por ejemplo 15 grados, se va a ejecutar esta instrucción. Si es de 25 grados, se va a ejecutar esta. Si es de 30, se ejecuta esta. O si es mayor a 37, se ejecute otro de estos casos. Entonces, este también se utiliza mucho cuando hay que, a partir de una condición, se pueden tomar varias decisiones. Entonces, de acuerdo a la expresión, se va a cumplir el caso 1 o el caso 2 o otro caso que puede ser el 3, 4, o si no, siga unas instrucciones determinadas si no se cumplió ninguno de ellos. Acá podemos observar que hay una condición y se puede llegar a producir 6 decisiones distintas. Si no se cumple la condición, ¿qué pasa? Observemos acá el diagrama. Llega a su fin el proceso.